Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio. Y en nombre de las instituciones convocantes, le damos la bienvenida a este Side Event en el marco de la 9ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible que se celebra aquí en CEPAL. El título de esta actividad, Acuerdos multilaterales y localización del desarrollo sostenible, pasado, presente y futuro de la acción y la gobernanza multiactor en Sudamérica. El caso de Chile expresa con precisión la pregunta que nos convoca: ¿cómo los compromisos asumidos en espacios multilaterales logran traducirse en capacidades concretas de acción, coordinación y transformación en los territorios? Para abordar esta pregunta, hemos reunido a representantes del Sistema de Naciones Unidas, del Estado de Chile, del sector privado, la academia, la sociedad civil organizada, las juventudes y la cooperación internacional. El evento contempla palabras de bienvenida institucional, un panel multiactor, la presentación del caso de éxito en sostenibilidad y un ejercicio participativo orientado a identificar prioridades y alianzas para el ciclo 26-27. Agradecemos la presencia de todas las autoridades, panelistas e invitados que nos acompañan. Y de manera especial saludamos a la presencia de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, la señora María José Torres, quien participará en el panel que se desarrollará a continuación. Damos inicio entonces a las palabras de bienvenida. En primer lugar, invitamos al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el señor Iván Béjar. Ahí está el primero. ¿Sí? Muy buenas tardes. Me van a perdonar la voz, pero el día de ayer fui al concierto de Laura Pausini y me lo canté todo, así que estoy un poco con la voz un poco afectada. Así que no, fueron 3 horas de show y valió la pena cada minuto, y así que estuvo muy bien. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Nunca es fácil para hablar, o más bien explicar, cuál es la labor diplomática en relación a la negociación e implementación de acuerdos multilaterales, y eso puede sonar un poco paradójico. Si desde que egresamos de la Academia Diplomática aprendemos que lo que debemos hacer es hablar por Chile. En relación al tema que nos convoca, casi todos ustedes conocen las convenciones de Río, las que han modelado la discusión y el debate en los últimos años. Cambio climático, biodiversidad y desertificación son temas que activan la participación multisectorial y confluyen en la carrera por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. Sin embargo, hoy quisiera hablarles sobre una convención que quizás es un poco menos conocida, pero que en Chile ha movilizado a un sinnúmero de actores estatales y no estatales, así como gobiernos subnacionales e instituciones académicas. Nuestro país es parte del Acuerdo de Ramsar desde 1981, comprometiéndose a proteger sus humedales y promover su uso sostenible. En este contexto, la acción de Chile en el marco de la Convención Ramsar contribuye directamente al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento mediante la protección de fuentes naturales de agua, el ODS 13 sobre acción por el clima a través de la conservación de ecosistemas que capturan carbono y fortalecen la resiliencia, los ODS 14 y 15 relativos a la protección de la vida submarina y los ecosistemas terrestres al resguardar hábitats clave para la biodiversidad, así como el ODS 11, promoviendo ciudades más sostenibles mediante la protección de humedales urbanos. En el plano nacional, Chile ha fortalecido su marco institucional mediante iniciativas como la Ley de Humedales Urbanos,
avanzando en la protección de estos ecosistemas frente a las presiones como la expansión urbana y el cambio climático. Sin embargo, reconocemos que persisten desafíos importantes, incluyendo la degradación de humedales, la escasez hídrica y la necesidad de mejorar la gestión y fiscalización. Mirando hacia el futuro, quisiera destacar que la ciudad de Valdivia, ciudad humedal de América Latina reconocida por la Convención de Ramsar, será sede del Encuentro Mundial de Ciudades Humedales en el año 2027, instancia que reunirá a delegaciones internacionales, autoridades y expertos para fortalecer el intercambio técnico, la cooperación y la gestión sostenible de los humedales urbanos. Este evento refleja el liderazgo de Chile en la materia y su compromiso para integrar la conservación de humedales en la planificación urbana y el desarrollo sostenible. Finalmente, quisiera destacar que nuestra convivencia con los humedales nos puede marcar, evocar recuerdos, apreciar nuestra naturaleza y reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra convivencia con estos espacios, tal y cual ocurrió como con un niño que jugaba temerosamente y sin ensuciarse para no enojar a la mamá, y que hoy les habla a ustedes en esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Iván Béjar. A continuación seguimos, o invitamos más bien adelante, al representante de la Comunidad de Organizaciones Solidarias de Chile, al señor Hans Rosenkrantz. Ahora sí. Me dio envidia lo del concierto de Laura Pausini, pero bueno, me lo perdí. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Y en estas palabras de bienvenida, yo quería poder compartir alguna corta reflexión, quizás del momento presente. Hoy día vemos que en nuestro planeta los humanos hemos logrado alcanzar un nivel nunca antes visto de desarrollo humano. A pesar de todas las cosas que somos conscientes que nos hace falta, hay cada vez más niños que se vacunan, que acceden a salud primaria, educación. En términos de ingresos, estamos en una condición nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, dentro del planeta no estamos solo los humanos, y vemos también que estamos más cerca de arrasar con los otros seres vivos y eso también arrasar con nosotros mismos sin darnos cuenta en ese mismo proceso. Estamos en la sociedad más conectada que nunca ha sido. Es fácil ir a todos los lugares del mundo. Por redes sociales podemos conectar con casi cualquier persona. Y estamos también más solos que nunca. Las personas que dicen que tienen amigos cercanos en Chile se han reducido a en casi 66% en 10 años. O sea, la mayoría de la gente no tiene amigos cercanos. Tienen problemas en los temas de cuidado. Nos sentimos, a pesar de todo este avance, a veces desesperanzados, y pareciera que no vemos finalmente que esta evolución también nos ha dejado con todo lo bueno y con todo lo malo. En ese sentido, creo que es muy importante en eventos como estos, donde vamos a hablar del desarrollo sostenible, hablar de la esperanza. La esperanza es un motor que solo existe en lo colectivo. Solo no nos vamos a salvar. No es posible. Hay un filósofo que se llama Lee Byung-hun, que dice: la esperanza no vive en la certeza de que todo va a salir bien, sino vive en la certeza de que algo tiene sentido. No sabemos si vamos a llegar a los objetivos 2030, más parece que no. Y si llegáramos, pensamos que vamos a estar resueltos y no lo sabemos. Lo importante más bien es decir si tiene sentido. Eso nos hace sentido para levantarnos todos los días y trabajar juntos. Cada uno, desde sus distintas miradas, aquí los pueblos indígenas, el mundo de los derechos humanos, el mundo de la sociedad civil, la parte social, que es la que yo represento en este evento, a través de la comunidad de organizaciones solidarias, el mundo de las empresas, está aquí Pacto, el mundo de la CUT está también,
tienen algo que hacer y tienen que ver también con poder entrar a la cancha y compartir y poder entregar aquello que se puede hacer para construir eso. Y la verdad es que la realidad que vemos todos los días igual es infinitamente más positiva que la que vemos en los medios. O sea, lo que pasa todos los días en los campamentos, en los barrios, en la empresa, en la familia, es más positiva. No salen los papás que se levantan temprano a hacer los desayunos, sale el papá que abandonó al niño, ¿cierto? Pero eso todos los días está pasando. No salen las empresas con sus programas de sostenibilidad que están buscando mejorar el mundo, no salen. Pero mucha gente sí quiere que eso sí sea. Hay tantos casos, déjenme contarles solo algunos de cosas que tal vez las damos por obvias. La Teletón partió en Chile y se exportó a toda Latinoamérica. Este sábado, Fútbol Más, una organización de 4 amigos hace 20 años que comenzó poniendo el deporte, está nominado a los premios Laureus, el mejor organización deportiva del mundo, en Madrid. Cuaniquem, hace muchos años, cambió las leyes que permiten que hoy día Chile tenga tasas muy bajas de niños quemados. No son cambios que tal vez aborden todos los desafíos, son cambios que se pueden hacer y que están en nosotros. Ustedes se acordarán hace unos años atrás cuando hablábamos de que se iba a apagar la luz, porque no íbamos a quedar sin luz, se iban a apagar los conciertos, y se hizo un esfuerzo desde la sociedad civil, la academia, que se llamó Escenario Energéticos 2030, y hoy día tiene a Chile con una matriz de energía solar y eólica muy alta. Más atrás, el doctor Monque del Conconín empujó la salida de la nutrición infantil en Chile a través de colaborar con el presidente Frei, con el presidente Allende, con Pinochet, y siguió hacia adelante, no se detuvo. Creo que nosotros tenemos que tener esa convicción. Tenemos muchas razones por las cuales sentirnos orgullosos de lo macro y de lo micro. El cambio climático nos tiene súper asustados, están produciéndose desastres todos los años. Sin embargo, hace 2 años en el incendio de Viña, una comunidad pequeña que se llama Villa Botania resultó ilesa. Evacuaron antes de que llegara el mensaje del celular que nos llega para evacuar, porque estaban organizados. Trabajaron juntos con la municipalidad, con CONAF, con la Fundación Cáritas, y ellos lograron ser 100% resilientes, no tuvieron ni un daño, ni una vida, ni un temor, salieron a tiempo, porque estaban trabajando juntos. Veo a través de todos estos ejemplos que con esta tremenda audiencia tenemos una gran oportunidad, no hay que desaprovecharla. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hans, por tu reflexión. Para seguir con las palabras de bienvenida, invitamos al punto focal de la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible de Chile y representante de FUDESO, el señor Carlos Miranda. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, yo tampoco tengo muy buena voz, pero no fui al concierto de Laura Pausini por lo menos. Pero bueno, primero que todo agradecerle la presencia a Margarita, a Alberto, María José, a Luis, Hans, a Vale que viene de Rapa Nui a acompañarnos, a Ana María Portales de Axit y a las distintas personalidades que nos acompañan hoy de sociedad civil, empresas, Estado, pero especialmente he extrañado el Estado. Agradecemos mucho que esté MINREL presente, pero lamentamos mucho que el MDS no nos esté acompañando por diversos motivos. Primero quisiera agradecer a las voluntarias y voluntarios de la Fundación y la Comisión que han hecho posible continuar con el trabajo que se ha ido articulando y poder rearticular un trabajo que se viene trabajando desde aproximadamente el 2017, 2016, si no me equivoco, que comenzó con la Comisión Social de Desarrollo Sostenible del país, ¿ya? Donde participó el Pacto en su inicio, participaron organizaciones que eran parte de la COS, como el Techo, por ejemplo, y que tuvo grandes avances. Trabajó unos 2-3 años de manera sostenida, hasta que en noviembre del 2019, como todos sabemos, fue eliminada por un decreto presidencial en noviembre del 2019, coincidentemente. Pero bien interesante porque eso dio cabida a que el año 2020, en la presentación del Estado de Chile en Naciones Unidas, en el Foro Político de Alto Nivel, cuando el país presentó su informe nacional voluntario,
la sociedad civil se organizó, participó en estas mesas del Grupo Mayor de ONGs que hace el posicionamiento de la sociedad civil de Chile en Naciones Unidas, y se exige al Estado considerar esto, considerar por nuestras raíces, por nuestros pueblos, por nuestra historia y cultura, la existencia de mecanismos de largo plazo que no dependieran de los poderes políticos, de las tendencias de izquierda o de derecha que pudieran existir en determinados momentos, porque nos dimos cuenta de que estuviera la izquierda o la derecha, o hubiera un cambio político o alguna crítica en el momento, hacía que estos espacios se vieran vulnerables, por decirlo menos. El espacio no se abrió desde el Estado, el mismo Estado nos llamó a autoconvocarlo, y autoconvocados seguimos acá. Autoconvocados sigue participando también el Estado, podría participar más, obviamente. En el gobierno anterior pudieron haber participado más, probablemente también. Siempre se puede participar un poco más. Pero el llamado es este, es seguir con nuestras voluntades. Son finalmente nuestras voluntades, no solo del voluntariado, sino las voluntades de las empresas las que crean el desarrollo sostenible. Las voluntades de los estados para decidir un marco de desarrollo que nos ayude en lo ambiental y lo social, pero que no olvide lo económico, ¿ya? Son estas voluntades las que nos traen en un avión desde Rapa Nui, no solo una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino que a luchar por nuestras convicciones, a conversar sobre nuestras convicciones, aunque nos encontremos con puertas cerradas, aunque nos encontremos con un silencio que no nos lleva a ningún lado, ¿cierto? Estamos en un país que probablemente tenemos toda la infraestructura y condiciones para ser líderes en América Latina sobre la temática. Ya en términos comparativos lo somos. Si uno ve el SDG Report a nivel mundial, Chile con Uruguay y otros países, junto a Panamá también, está posicionado como uno de los mejores países a nivel regional. ¿Cómo estaríamos si fuéramos capaces de lograr un acuerdo social? No estamos hablando de llegar a una constitución, porque ya no se logró en 2 procesos hace súper poco. Pero ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo social? Así que este es el llamado, ya que siempre somos los mismos, las mismas caras, en los mismos paneles, en los mismos espacios, quizá en distintos lugares, pero yo al lugar que voy de sostenibilidad me pillo a la Margarita, lugar que voy de la sociedad civil me pido al Patricio, a Hans, al tema que voy de educación para el desarrollo o de cooperación, me encuentro a Ana María Portales, y no el año pasado solamente, ni el anterior, ni hace 5, ni hace 10, sino que algo que se viene trabajando, porque la gente que viene trabajando va a seguir trabajando. Así que ese es el llamado, a convocar realidades, pero también a hacer realidad esos sueños de desarrollo sostenible. Así que antes de terminar las palabras iniciales, me gustaría que viéramos un pequeño video de Isabel Pacarati. Ya nos contará la Vale un poco más sobre esta mujer que falleció el día lunes y que ha sido una gran pérdida para nuestro país. Así que muchas gracias, los dejo ver el video y después continuamos. Lo que sí, un pequeño paréntesis, que Luis Yáñez va a dar sus palabras iniciales al final del panel probablemente, porque está cerrando... viene llegando, perfecto. Ya, entonces después del video vamos a tener también las palabras de Luis Yáñez para dar el inicio al panel intersectorial. Así que muchas gracias por estar acá. Kia tarirau kumara i te ehu i te pua. Kia tarirau kumara i te ehu i te pua. En el Caicai te traduce cómo se llama este lugar, cómo se llama este jana, cómo se llama este palo, cómo se llama ese árbol, y va nombrando el lugar de toda la isla. Esa es la importancia del Caicai. Cada Caicai que tú haces tiene su patautau. No puedes hacer patautau de otro Caicai porque tiene su patautau, tiene su figura. El patautau es la melodía y el significado como una poesía. En palabras de ustedes poesía, pero para mí son patautau. Mi visión es plasmar la cultura que es tan viva y todavía hay.
Bueno, después de este emotivo momento, este pequeño homenaje, queremos finalizar las palabras de bienvenida entonces con el dueño de casa, con el secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el señor Luis Yáñez, que nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Cómo no. Buenas tardes. Hola Margarita, hola María José. ¿Cómo les va, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, es un gran honor poder inaugurar este evento paralelo ya el tercer día de nuestro foro de desarrollo sostenible que ocurre, que va y que se desarrolla muy bien. Acabamos de escuchar las declaraciones de los mecanismos de la sociedad civil, de la reunión de jóvenes y también del foro interreligioso, ¿no? Entonces era una actividad, por eso me excuso por el retraso. Como sabemos, vivimos un momento de crisis global marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, desaceleración económica y una creciente fragmentación del sistema internacional. Se ha profundizado el proteccionismo y algunos actores claves se han replegado al multilateralismo, dando paso a un escenario más incierto. En este contexto ha reconfigurado el espacio de diálogo, generando un mundo más fraccionado e impredecible. A estas limitaciones estructurales que ya enfrentaba la implementación de la Agenda 2030 se suman hoy nuevas disrupciones, como las que he señalado, que dificultan la cooperación internacional y la planificación a largo plazo. Esto hace que el panorama de cumplimiento de la Agenda 2030 en la región sea sumamente desafiante. Como lo señaló el documento que presentó la CEPAL esta semana, solo el 19% de las metas de los ODS se alcanzarán al 2030. Un 42% avanza en la dirección correcta, pero a un ritmo insuficiente. Y un 39% está estancado incluso en peores condiciones que el 2015. Estos datos reflejan la urgencia de acelerar la acción en el presente y avanzar decididamente hacia el futuro. La Agenda 2030 la reconfirmamos como una agenda de ruta civilizatoria, cuyo valor como horizonte compartido permanece intacto aun cuando tenemos enormes dificultades en su cumplimiento. Creemos en ese sentido que, no obstante todas estas dificultades, podemos avanzar en tres frentes complementarios. Uno primero, relativo a fortalecer el ámbito nacional. El liderazgo político, la capacidad institucional, la gobernanza, la movilización de recursos y el seguimiento son condiciones indispensables para este avance. La CEPAL está comprometida con el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales y locales, avanzando también en la territorialización de los ODS. En Chile, la localización de los ODS a nivel municipal presenta bases significativos, pero también heterogéneos. Reconocemos experiencias que van desde la integración de los ODS en instrumentos de planificación comunal como en Concepción, hasta iniciativas de sensibilización y participación ciudadana, que ocurre en Melipilla, así como procesos de articulación territorial en regiones como los ríos y los lagos. Parte de los ejemplos en el caso chileno, pero que se replican a nivel de América Latina y el Caribe. Argentina también presenta, Argentina, Ecuador y Colombia profundizan actividades también subnacionales en este sentido. Un segundo aspecto para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 es reforzar la cooperación internacional. Ningún país puede enfrentar por sí solo estos desafíos. El multilateralismo, los acuerdos globales y la coordinación regional siguen siendo esenciales para sostener avances y evitar retrocesos. El tercero, profundizar las alianzas. La articulación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y comunidades termina siendo un pilar central. Lo hemos podido ver toda esta semana. Esta reunión también es parte de esa posibilidad y de ese camino. Fortalecer estas alianzas junto con las capacidades institucionales para gestionar transformaciones complejas es una condición central para acelerar el cumplimiento de los ODS. El gran reto que tenemos por delante entonces es mantener el compromiso con la Agenda 2030 en este contexto adverso. Esto exige construir acuerdos posibles, avanzar donde se pueda y reconocer que incluso progresos parciales son significativos. Mantener ese rumbo es hoy más que nunca una responsabilidad compartida. Para finalizar, deseo destacar y agradecer los liderazgos acá reunidos para impulsar los ODS en Chile y en nuestra región. Esperamos que este espacio de diálogo encuentre hoy nuevas posibilidades de alianza multinivel que puedan renovar y reforzar lo que ya existe. La CEPAL reitera su voluntad de seguir impulsando instancias como esta
donde el diálogo diverso y la cooperación se conviertan en aceleradores del desarrollo sostenible. Bienvenidos una vez más a la CEPAL, a este foro, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su palabra, señor Yáñez. Bueno, agradecemos a todas las autoridades y los representantes que nos han dirigido estas palabras iniciales. Sus intervenciones han trazado el marco institucional, político y social desde el cual abordamos esta conversación. Para continuar, queremos invitarles a ser parte activa de este encuentro. Para ello, al cierre de cada bloque, les solicitaremos que respondan una pregunta mediante este código QR que ven en la pantalla. Vamos a disponer de 1 o 2 minutos, pero lo pueden ir respondiendo durante el transcurso de la sesión. Entonces les invitamos a acceder al enlace y poder responder la primera pregunta. Entonces, en esta primera pregunta, ustedes tienen que identificación de los actores, ¿cierto?, que han sido relevantes en los procesos de localización del desarrollo sostenible desde la experiencia de ustedes. Entonces, ¿qué actores clave en la localización del desarrollo sostenible? Y pueden enviar hasta 2 respuestas. Vamos a dar un minuto y vamos a seguir con la actividad. Bueno, ahora vamos a continuar con el panel multiactor que constituye el núcleo deliberativo de este encuentro. Si las palabras de bienvenida nos han ofrecido una mirada desde las instituciones, este panel nos invita a ampliar la conversación. Participan aquí voces del Sistema de Naciones Unidas, del Estado, del sector privado, de la ciencia, bueno, de la ciencia ya no, de la sociedad civil y de las juventudes, con el propósito común de examinar cómo opera y cómo podría fortalecerse la gobernanza multiactor del desarrollo sostenible, particularmente en un contexto de transición institucional y de cara al ciclo 2026-2027. La moderación de este panel estará a cargo de Valeska Houlin. Ella es magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile, es integrante del equipo de gestión académica del Departamento Nacional de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián desde Concepción y voluntaria también de FUDESO, quien va a hacer la moderación de este panel. Te dejo el micrófono. Entonces, buenas tardes. Como nuestra primera panelista, invitamos a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, la señora María José Torres. ¿Pasan todos? Ya. ¿Pasamos todos? Perfecto. Entonces también invito al mismo tiempo a la directora ejecutiva de Pacto Global, señora Margarita Ducci, a la panelista Asociación Chilena de la ONG, señor Patricio Bejar, y al panelista señor Ignacio Garay, de la Mesa de Jóvenes Líderes del Sistema de Naciones Unidas. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas por participar en este evento paralelo que se organiza en el marco del Foro de Desarrollo Sostenible en la Casa de la CEPAL. Así que felicidades también a Luis y a todo el equipo de CEPAL que hace posible esto cada año, que es tremendamente importante. Así que
También reconocer de verdad el trabajo que sistemáticamente hace la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible de Chile en poner la mesa, poner los temas y permitirnos tener esta conversación, a FUDESO, a la Red Nacional del Pacto de Chile, Margarita aquí sentada, a la Asociación Chilena de ONGs, al Observatorio de Sostenibilidad, a los jóvenes de la sociedad civil, que son activamente actores también de todo este esfuerzo, y por supuesto a mi propia oficina y al equipo de Naciones Unidas, a la Oficina de Coordinación y al Country Team Chile, que son parte de este esfuerzo, ¿no? Entonces, un poquito la idea es reflexionar juntos. Yo creo que eso es un poco... nos quedan 5 años, lo mencionaba muy bien Luis en su presentación. La CEPAL hace un trabajo fantástico de presentar cómo estamos de avanzados en la agenda, y yo creo que podamos imaginarnos que estos datos de que solamente el 19% está en curso, nos quedan más o menos 42%, yo creo que hay cierto nivel de optimismo, aunque Chile y Uruguay siempre se acaban salvando un poquito, pero yo creo que aquí estamos hablando de la región, y eso nos tiene que hacer pensar qué está pasando, ¿no? Y no solamente en relación a una agenda que generó un cambio radical en la manera en que vemos el desarrollo a nivel global, porque ya no es un tema de desarrollo para los países que no lo tienen, sino el desarrollo es en clave de Alemania, en clave de Djibouti o en clave de Chile, tiene los mismos objetivos para todos los ciudadanos del planeta, y me parece que eso es algo que se ha desvirtuado, se ha transformado y se ha convertido en algo polarizante, sin que de alguna manera los que creemos firmemente en que una agenda global es necesaria hayamos sido capaces de reaccionar. Entonces, este es un primer tema que quisiera dejar sobre la mesa, porque el descrédito de lo que significa la Agenda 2030 y que sea relevante en Rapa Nui, igual que es relevante en Melipilla, como decía Luis, o que sea relevante en Alcobendas, en Madrid. No sé por qué eso no tiene la fuerza suficiente como para que siga siendo convocante, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios elementos que me encantaría poner a la mesa y que van más allá del ejercicio técnico que todos hacemos, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo recuperamos la confianza en las instituciones que defienden también estas agendas globales, que son instituciones que integran a los Estados, pero también integran a la sociedad civil. Y yo creo que este elemento de la falta de confianza ciudadana en general hasta las instituciones definitivamente afectan a los partidos políticos, afectan al Congreso. Estoy hablando de Chile, pero estoy hablando de cualquier país. O sea, esto que estoy contando aplica a cualquier país de la región y del mundo en este momento. ¿Y cómo es posible que nos estamos desviando en este momento en la conversación global de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a la paz y al crecimiento y al bienestar, para desviar esa atención a conversaciones que no van a la consecución de la paz, sino a ver cómo nos preparamos mejor para la guerra, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a los que estamos de este lado del bote, por así decirlo, porque no tengo ninguna duda que todos los que estamos aquí, más allá del pensamiento ideológico institucional, yo creo que esto no estoy haciendo aquí una reflexión política, es más un tema que tiene que ver con cómo planteamos bien el debate y de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que un poco mi primer tema como coordinadora de Naciones Unidas en Chile es cómo rescatamos esa agenda común que convoca y que no divide, sino que de verdad nos une como, en este caso, ciudadanos en Chile y organizaciones que trabajamos obviamente muy en la mano con ustedes para recuperar la confianza y continuar en los debates en la dirección correcta, ¿no? Porque y la dirección correcta es una dirección que le apunta obviamente a la paz, al desarrollo, a los derechos humanos, que es lo que en el fondo traduce la Agenda 2030 en objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que justamente quiero tomar uno de los dos elementos que se mencionaron antes, ¿no? Uno, las alianzas, y otro elemento, la esperanza, que nos recordabas al inicio, porque yo creo que si no seguimos trabajando en esto en red, va a ser muy difícil que hagamos la diferencia para todos los que estamos viviendo en el planeta y desde luego en Chile. Entonces, yo creo que efectivamente hay un elemento importante para aquellos que trabajamos en el mundo multilateral, que es el descenso absolutamente estrepitoso, radical de la inversión en la cooperación al desarrollo. O sea, aumentamos, ni tan siquiera es proporcional, porque se ha aumentado la inversión en armamento
por 100%, no sé, cualquier cosa. Hay como 2,6 trillones de dólares que se están invirtiendo en armamento y se ha disminuido la ayuda oficial al desarrollo en el 23%. Y un país como Chile quizá no necesite tanto la ayuda oficial al desarrollo. De hecho, ustedes están graduados. Pero también es un país que habla mucho de sur-sur, que trabaja en red, en alianza con otros países, y yo creo que eso tiene un impacto para todos nosotros. Entonces, un primer tema es cómo reposicionamos esa conversación en esos 5 años que nos quedan de agenda para encontrar espacios que convoquen también acción compartida conjunta. Ese sería un primer tema. ¿Cómo compartimos en alianza esa conversación que nos siga convocando y que siga poniendo los temas de las personas, el planeta, primero? El segundo tema yo diría que es, obviamente, la casa en la que se conversan estas cosas es Naciones Unidas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El High Political Forum, o sea, el foro político de alto nivel es una entidad que depende de la Asamblea General, ¿no?, del ECOSOC. Y yo creo que sí les hago una invitación a que contribuyamos justamente a esta conversación en positivo, porque no hay nada más valioso que se sienten a presentar, y aquí voy a entrar un poco en el tema, que es el tema de la localización, que se sienten los países a escucharse, ¿no?, como peers, así como colegas. Bueno, aquí avancé, aquí tuve problemas, que el sector privado haga lo propio. Yo creo que quiero destacar un poco el rol que ha jugado en el contexto también de los informes desde Chile a ese foro de alto nivel que se hace en la Casa de Naciones Unidas, que en el caso de la región lo hacemos en el contexto del Foro de Desarrollo Sostenible de CEPAL. Entonces, 2 foros muy importantes, que los protejamos, que los acompañemos, que el nivel importa y la participación importa, porque en el fondo lo que estamos aquí discutiendo no es un documento burocrático de 4 personas que se sientan en una oficina, sino que de verdad representan la vida, el anhelo, la esperanza, las posibilidades de desarrollo de mucha gente. Y yo no digo que no hay que mirar esto con ojos críticos, o sea, no me malinterpreten. Yo creo que efectivamente, como sistema de Naciones Unidas, estamos también en un momento, es un año importante, ¿verdad?, porque se elige la nueva secretaria general, tiene que ser una mujer, o sea, ojalá de la región. Y yo creo que además Chile tiene una candidata interesante, muy importante, pero también hay otros candidatos, por supuesto, y me parece que sería importantísimo que en esa conversación de la reforma del sistema de las Naciones Unidas no perdamos esta posibilidad de discutir, no cada uno lo suyo y para ellos, sino que de alguna manera tengamos esa habilidad de seguir discutiendo la Agenda 2030 o lo que venga después de la Agenda 2030, justamente con los aprendizajes que tenemos, ¿no? Y digo lo que venga porque muchas veces hacen esta pregunta de qué viene después de la Agenda 2030, ¿no? O sea, si nos quedan 5 años después, ¿qué? Y yo creo que países como Chile tienen que contribuir a esa conversación, que nos imaginamos que debería venir después de la Agenda 2030. Y yo creo que hay principios, parámetros que no deberían nunca perderse, ¿no? Y yo creo que sí debemos reflexionar sobre qué es lo que nos ha hecho avanzar en la agenda y qué no. Y yo creo que hay una reflexión muy importante también alrededor, efectivamente. No todos los países han sido capaces de llevar con el mismo rigor las series estadísticas que nos permitirían ser conclusivos en lo que hemos avanzado y no. Tampoco hemos sido capaces a veces de capitalizar en procesos que son transformadores y llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Y yo creo que ahí también, yo creo que siendo autocríticos como sistema, quizá el trabajo también de la sociedad civil, cómo nos relacionamos con la empresa y con el país. Es decir, si a veces iniciativas muy interesantes no llegan nunca a ser de la escala que sería necesario como para que de verdad hubiese transformaciones reales, ¿no? Entonces, quizá necesitamos empezar en esa clave de esperanza, empezar a plantear mejor esas soluciones que han permitido transformaciones reales para la gente. Y por eso creo que es tan importante que siga habiendo informes locales voluntarios. Entonces, reconocer que efectivamente Chile ha hecho un esfuerzo, es un país que yo creo que se ha presentado en 3 ocasiones, en el 17, en el 19 y en el 23, al alto nivel. Yo creo que, Margarita, tú lo vas a contar, pero ustedes han estado presentes en las 3. Creo que hay una vocación del sector privado chileno. No todos los sectores privados son iguales, clarísimamente, ni en todos los países hay el mismo nivel de organización. Pero yo que tengo la suerte de acompañar al pacto,
sé que hay un grupo muy serio de empresarios en este país que sí se toman muy en serio la Agenda 2030, como ustedes desde el espacio de la sociedad civil se toman muy en serio la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué no hacer también ese esfuerzo desde lo local a lo nacional a lo global, ¿no? Entonces, aquí, de verdad, y para acabar, creo que desde Chile están en una situación bastante privilegiada porque tienen la institucionalidad más allá del gobierno, porque el hecho de que hayan presentado en 3 momentos con 3 gobiernos distintos da cuenta que Chile sí tiene claro que esta es una agenda que invita a verse en el mundo global como un par, que les da oportunidades y que también abre la posibilidad a esta conversación desde las regiones. Entonces, sigamos capturando un poco esas buenas prácticas. Les invito a que desde ya empecemos a pensar en qué viene después del 25. Creo que la Comisión Nacional desde este espacio es un buen espacio. Yo creo que es una conversación que el siguiente o la siguiente secretaria general va a tener que tener prácticamente inmediatamente. Y para cerrar, nosotros como equipo de las Naciones Unidas en Chile, como saben, somos 21 agencias, fondos y programas. Trabajamos juntos y juntas para poder responder a una visión país que se centra obviamente en esta agenda más global, pero totalmente aterrizada a lo que los chilenos consideran su prioridad. Estamos arrancando el nuevo ciclo de programación y en ese espacio estamos también encontrando espacios de consulta con sociedad civil, o sea, nuestros grupos de trabajo que están totalmente estructurados, y esperamos que podamos ser también un ejemplo desde Chile de cómo el sistema de las Naciones Unidas sigue teniendo sentido junto con los actores locales para poder hacer la diferencia en el desarrollo. Así que, de verdad, un agradecimiento profundo a estos espacios de reflexión, de compartir, y sumarme al reconocimiento, al trabajo que se ha hecho desde la Fundación y a rescatar, obviamente, el trabajo en alianzas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero que nada me disculpo porque yo voy a tener que salir ahora porque tenemos audiencia con la ministra de Medio Ambiente, que no es fácil conseguir, así que tengo que llegar puntual. Bueno, cuando nos juntamos esta semana, justamente en la CEPAL, para discutir, ¿no es cierto?, a nivel de América Latina, cómo estamos en el avance de la agenda, entra todo este planteamiento, dudas, o quizá hasta qué punto tiene sentido avanzar en una agenda donde solo estamos cumpliendo el 19%, ¿no es cierto?, como nos decía Luis. Muchas personas lo plantean y preguntan, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? Yo creo que con lo que hemos escuchado hasta ahora, y especialmente con lo que nos ha dicho María José, vemos que la agenda tiene un gran sentido y, como ha dicho Luis, está y debe seguir porque refleja un trabajo que se hizo en algún momento para definir los grandes temas y los críticos de la humanidad, donde debemos perseguir objetivos concretos y donde tenemos que resolver problemas de toda la sociedad. Por esa razón, creo que desde Pacto Global, que como ustedes saben es una iniciativa de Naciones Unidas para acompañar a las empresas en el camino a la sostenibilidad, para nosotros la agenda ha sido un faro y lo sigue siendo. Y aunque el retraso sea importante, ¿ahí está mejor? Ahí parece, sí, se acopla. Sí. ¿Ahí está mejor? Ahí parece, ya, ahí, estaba muy cerca. Ya. Como decía, esta agenda que para las empresas también le hemos pedido que alineen su estrategia con la agenda y elijan algunos objetivos de desarrollo sostenible prioritarios para construir una agenda en torno a ellos en la empresa, ha producido un círculo virtuoso. De verdad que creo que cuando un trabajador en una línea operativa, en una minera, por ejemplo, está realizando un trabajo y sabe que su empresa está alineada con los objetivos, que para la empresa es clave un objetivo como el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, o un objetivo como el 13 de acción climática, en que va a procurar hacer todo lo que sea necesario para impactar lo menos posible en el medio ambiente,
siente que su trabajo adquiere otra dimensión. Yo creo que la agenda es fundamental en la medida que la asumemos desde el nivel personal hasta el nivel macro mundial, para dar un sentido, para dar un propósito a lo que hacemos. Yo creo que eso lo hemos, de alguna manera, hemos creado esa conciencia, y creo que en Chile, por lo menos en las empresas que están en Pacto Global, y María José lo decía, se percibe ese sentir. Esta agenda, estemos o no en una posición como Chile, buena o no, como decía Carlos, bueno, bajamos del lugar, bajamos del lugar 30 al 32 y ahora al 35 en los últimos años, de acuerdo al SDG Report. Pero podríamos decir, estamos muy bien respecto a otros países, respecto a América Latina, pero sabemos que estamos muy lejos. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que tenemos muchísimos problemas como país, en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, y sabemos que nos falta realmente mucho por hacer. Por esa misma razón es que en esta obligación y en este compromiso como país de Chile de responder frente a Naciones Unidas con un informe de avance de los objetivos, que es una tarea que le compete al Estado, ¿verdad? Ver cómo con todas sus líneas programáticas y sus acciones contribuye a la agenda y logra acercarse a esas metas. Consideramos siempre que era importante mostrar también cómo todo el aporte que hace el sector privado también ayuda a que esa meta se pueda cumplir de mejor manera y acercarse muchísimo más a ese objetivo. Y así lo hemos hecho en estos años. Nos falta, por supuesto, muchísimo por construir una metodología más exhaustiva para poder tener un recuento más completo de todo el sector productivo del país. Lo hemos hecho con una muestra del país, pero sin embargo creemos que es una línea de trabajo importante. Hemos visto también que el tema de llegar a los territorios es fundamental y por eso Pacto Global creó desde hace algunos años los consejos regionales. Tenemos consejos en Antofagasta, en Coquimbo, en Valparaíso y en Concepción. Nos falta, por supuesto, llegar más al sur y continuar avanzando. Pero tenemos estos consejos donde la línea de trabajo es alinearnos con las líneas estratégicas en cuanto a la Agenda 2030 de la región y trabajar en función de ello con los distintos sectores. Es decir, en los consejos no se trabaja solo con las empresas de Pacto Global, sino con la academia, con la sociedad civil, con pequeñas empresas, con todos quienes están interesados en el desarrollo regional sostenible y en esa línea unirnos al gobierno regional para estar en la misma línea con las prioridades de la región. Nosotros como Pacto Global hemos definido y se ha definido ahora recientemente la estrategia mundial de Pacto, que ya se lanzó este año, la Agenda 2630, y que tiene básicamente tres pilares. Uno es equipar a las empresas y dotarlas para actuar hoy día en que la sostenibilidad está en el entredicho, porque ante tantas situaciones, ¿verdad?, como sabemos, bélicas, geopolíticas, de tensión en el mundo, de los mercados, de cambio en los mercados debido a los aranceles y otros factores, problemas sociales, medioambientales, las empresas se sienten tensionadas, se sienten también obligadas a reportar con estándares mucho más altos y regulaciones internacionales, sobre todo cuando llevan productos de exportación a esos mercados. Entonces debemos equipar a las empresas para el mundo actual, ante esa realidad. Como segundo gran pilar tenemos las alianzas. Hoy día se ha hablado mucho de la importancia de las alianzas. La agenda fue bien visionaria en el 2015 a establecer un objetivo 17 de alianzas y hoy día en todos los espacios, ¿verdad?, se habla mucho de la necesidad de la colaboración, dada la dimensión de los problemas que enfrentamos, el poder enfrentarlos juntos y el poder avanzar y el poder coordinar con una buena gobernanza esta relación multilateral de distintos actores para llegar a un buen objetivo. Y como tercer pilar importante de nuestra agenda hemos definido la contribución a la Agenda 2030. O sea, para Pacto Global sigue siendo fundamental la agenda, sea cualquiera el cambio que tenga posterior a 2030, pero creo que de alguna manera nos ha dado un faro, nos ha dado una luz común a todos para ver dónde están enfocados
los principales problemas en la sociedad y a dónde debemos contribuir, dónde la empresa también puede aportar. Y una cosa que es muy importante es que en el equipar a las empresas ha habido una bajada muy concreta, digamos, desde Casa Matriz, y la hemos adoptado en Chile también, que es que la empresa hoy día sabe que el actuar sosteniblemente le trae beneficios a su reputación. Y eso, en años atrás, diríamos que era suficiente, que la empresa con esa retribución se sentía tranquila. Hoy día, los resultados de las empresas ante la situación económica y todos estos impactos de los que venimos hablando, es más difícil. Hay muchas empresas en situaciones complejas en cuanto a resultados, deben reducir sus presupuestos y también miran la sostenibilidad entonces como una inversión que les va a costar, que va a ser un gasto adicional. Si nosotros le mostramos a la empresa a través de una metodología clara cómo el actuar sosteniblemente significa también un beneficio en su rentabilidad final, creo que tenemos un paso ganado muy importante. Porque entonces la empresa no va a dejar de lado la sostenibilidad, porque la sostenibilidad está en el corazón del negocio, y porque todo lo que haga en virtud de las comunidades, del medio ambiente, del uso racional de la energía, del uso eficiente del agua, va a contribuir. Puede que sea una inversión inicial porque requiere innovación, tecnología y por lo tanto una inversión, pero a la larga va a ser un ahorro a largo plazo y sobre todo va a reportar en un beneficio. Ayer estaba en un seminario muy importante de Blue Horizon, de todo lo que significa la economía azul y la industria de la acuicultura, y veíamos justamente que hoy día la misma industria de la acuicultura no puede hacerlo de cualquier manera. Está regida por la exportación con estándares muy altos y entonces debe ser sostenible, no solamente porque la empresa lo quisiera, sino que porque de otra manera no es competitiva. De tal manera que hoy día la sostenibilidad pasa a ser parte también de la competitividad. Y en ese sentido, los valores que tiene la Agenda 2030 siguen siendo para nosotros fundamentales y vamos a seguir orientando a las empresas en esa dirección, impulsando que la contribución sea aún más intensa, pero mejor medida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Margarita. Ahora seguimos con Patricio Bejar. Yo tendría una presentación. ¿Alguien me la va a permitir ver, presentar? ¿No? Bueno, terrible. Que era muy importante mi presentación, porque complicado con la presentación, porque voy a acomodarme. Mira, cuando fuimos invitados a participar de este panel, yo vi el título que decía Acuerdos Multilaterales. Es un tremendo título, así como una cosa, así como que era para hacer un curso completo, ¿ya? Y después también, a medida que hemos ido avanzando en el desarrollo del foro, este dato del que solo el 19% de las metas serían alcanzables, no es que las hayamos alcanzado, serían alcanzables. Y como soy de parte de una generación que se pregunta los por qué, o sea, decir, ¿por qué pasa eso? Nosotros en Acción la Asociación de ONG, hemos participado muy directamente en todo este proceso. Ya en los ODM estuvimos muy comprometidos, en los ODM hicimos informes alternativos, participamos en todo lo que se podía participar, incluso en el proceso de la generación de la Agenda 2030 también participamos inmediatamente. Entonces somos un entusiasta de la Agenda 2030. Somos muy entusiastas y efectivamente también somos entusiastas de pactos globales, hemos trabajado con ellos, sabemos
Sabemos más allá de que efectivamente se han hecho enormes esfuerzos en que todos los actores involucrados han estado comprometidos, solo el 19%. Entonces también nos preguntamos las causas. ¿Ya? Y llegamos al foro y he participado en varios de los SAIDEPEN y hubo algo que me llamó mucho la atención y que es a lo que me voy a referir, que son lo que llama CEPAL las trampas del desarrollo. Las 3 trampas. Estas 3 trampas son la trampa del bajo crecimiento económico, la trampa de la alta desigualdad con baja movilidad social y la trampa de las bajas capacidades institucionales y de gobernanza. ¿Ya? Y también me pregunté, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que causa esas trampas? Y en realidad en todo este tiempo que he estado participando no he escuchado en ningún momento que se hable de las causas. ¿Ya? Como que desaparecieron las causas, como que no hubiera causas. Pero las hay. Y yo voy a hacer un ejercicio de memoria para proponer unas causas. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso era importante mi presentación. ¿Ya? Quería empezar contando algo que viví en Chile, ¿verdad? Hace una semana atrás. ¿Ya? El mismo día miércoles consiguieron un par de actividades. Primero un homenaje a los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad con la cantata de los derechos humanos en la Catedral de Santiago. Y horas antes, ¿verdad? Una manifestación de agrupaciones de familiares de víctimas de terrorismo de Estado y activistas del movimiento de derechos humanos, entregando una carta de protesta por el desmantelamiento del plan de búsqueda y la declarada intención de conceder indulto a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad durante el periodo dictatorial y a los agentes de Estado condenados por acciones criminales durante el estallido social. O sea, hubo esa coincidencia de un homenaje a algo que yo entiendo que la mayoría, si no toda la población, valora enormemente, como es la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Y esta acción, ¿verdad?, de manifestación, mucho tiempo después de lo acontecido, que claramente nos habla todavía de una sociedad fracturada. Yo creo que ahí hay una primera causa que de repente no queremos ver, o sea, todavía vivimos en una sociedad fracturada a pesar del tiempo transcurrido. Y traigo a colación la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Porque la invitación a la que estoy respondiendo, estamos respondiendo, habla del pasado, presente y futuro, entonces me permite hablar del pasado. Así que no estoy saliéndome de la invitación. ¿Ya? Y además hablaba del desarrollo sostenible en Sudamérica, ¿ya? Que también está ligado este presente a aquel pasado. ¿Ya? En los primeros años de la década del 80, Sudamérica, exceptuando Colombia y Venezuela, estaba gobernada por dictaduras militares de la doctrina de seguridad nacional. Todos los países, exceptuando Colombia, Venezuela y Guyana, es algo que no hemos tomado nota muchas veces, porque pareciera como que fue Chile o el Cono Sur, ¿verdad? Alguna, pero fue toda Sudamérica. Por ese tipo fue toda Sudamérica. ¿Ya? Y que además esa doctrina mandataba, ¿verdad?, la destrucción del tejido social, que había sido construido a partir de la Segunda Guerra Mundial y de Naciones Unidas, ¿verdad?, a partir de la Declaración Universal. Entonces, Paraguay, estaba ahí, lo ponía, Paraguay del 54 al 89, Brasil 64 al 85, Perú del 68 al 80, Bolivia del 71 al 82, Ecuador 72 al 79, Uruguay del 73 al 85, Chile del 73 al 89, Argentina del 76 al 83 y Surinam del 80 al 91. O sea, prácticamente todos los países, toda Sudamérica en una agricultura. ¿Ya? Y terminaron casi juntas, como que se acabó, como que se desvaneció. También debiera haber una explicación por qué todas se vienen abajo. ¿Ya? Mientras sucedían masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile, la Vicaría de la Solidaridad se constituía en el referente de defensa de los derechos humanos. Pero la Vicaría de la Solidaridad fue mucho más que la defensa de los derechos humanos. Fue el semillero donde se conservó el acervo democrático de la sociedad chilena. Fue el semillero donde se formaron las agrupaciones de familiares de las víctimas, comités de derechos humanos, se capacitaron las comunidades cristianas en educación popular y no violencia activa,
donde se gestaron las organizaciones no gubernamentales que reconstruyeron el tejido social destruido por el terrorismo de Estado. Esto no solo fue así en Chile, también sucedió en el país, en el resto de los países del subcontinente. ¿Ya? Tenemos en Paraguay, CERPAS Paraguay, en Brasil la Comisión de Justicia y Paz creada por Evaristo Ans, en Perú la Comisión Episcopal de Acción Social creada por la Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Centro Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador, CERPAS Uruguay, ¿ya? Chile la Vicaría, Argentina, CERPAS Argentina, en Surinam la Organización de Derechos Humanos de Surinam, ¿ya? Fundada. Estos organismos no gubernamentales, ¿ya? Y los traigo a colación, porque son aquellos de los que nos sentimos herederos, la Asociación Chilena de ONG, ¿ya? Que somos herederos de un mandato de reconstrucción de tejido social. ¿Ya? Hay un mensaje. ¿Un minuto? Después del tiempo. Bueno, imposible. Bueno, voy rápidamente a decir entonces cuáles fueron lo que en nuestra consideración son las causas de estas trampas del desarrollo. En los 80 vivimos un incremento de la deuda. Todos los países de Sudamérica, estos países en dictadura, ¿verdad?, asumieron deudas por un tiempo que se llamaba el plata fácil. Y vino una crisis. De esa crisis se salió con algo que se llamó ajustes estructurales. ¿Qué fueron esos ajustes estructurales? Las privatizaciones, el desmantelamiento del Estado, cuando habla de la trampa de que los Estados no pueden responder, bueno, ahí se desmantelaron los Estados, ¿ya? Y se reformaron los sistemas tributarios para hacerlos regresivos. Ahí está la trampa de desigualdad, ¿ya? Entonces, esto que se instaló, se institucionalizó, se consolidó, ¿ya? Hoy día son los que no tienen, ¿verdad?, entrampados, ¿ya? Que si no vamos a resolver esas causas, ¿verdad?, vamos a terminar perdiendo. En América Latina, las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, participan enormemente y siguen participando. Yo, para saltarme un poco todo lo que tenía preparado con mi gestión, ¿ya?, quiero decir de que una de los elementos que quiero traer a colación, ¿ya?, es que estamos en la sociedad civil, ¿verdad?, elaborando el informe local voluntario de la región metropolitana. Y lo está haciendo la sociedad civil, ¿ya? Y ese informe, ¿verdad?, con la colaboración de la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable, con la colaboración del equipo de la Coordinación de Naciones Unidas, ¿ya?, es lo que se lo estamos presentando al gobierno regional, al gobierno subnacional, ¿verdad?, para que tenga un elemento de trabajo que le permita, ¿verdad?, asumir de mejor manera y mayor medida, ¿verdad?, la Agenda 2030 a nivel subnacional. Ese sería como el único informe local voluntario que a nivel regional, a nivel subnacional, en que en Chile va a poder, ¿verdad?, presentar en el futuro cercano. Termino porque pero muchas gracias. Interrumpido. Muchas gracias a Patricio Bejar. Ahora continuamos con... Entonces, para terminar, hablamos con Ignacio Gray. Perfecto. Nuestra generación también se cuestiona los por qué. Bajo esa perspectiva, para hacerlo muy rápido y breve, como contexto, el título dice muy bien pasado, presente, futuro, y bajo esa perspectiva yo creo que lo primero que hay que partir diciendo sobre el desarrollo sostenible es cómo volvemos al origen, bajo esa perspectiva. Porque al final lo que más se necesita en estos momentos es cómo se fortalecen las relaciones sociales entre cada una de las personas independientes, si sea Estado, sector privado, organismos internacionales, etc. Bajo esa perspectiva, lo que hemos estado haciendo desde el grupo de referencia de jóvenes de UNU Chile es cómo se fortalece esa relación entre los organismos internacionales y la participación de los jóvenes a través de un mecanismo concreto, acompañado en conjunto también con la sociedad civil, sobre cuáles son las prioridades o los temas importantes que tienen las juventudes. Y bajo ese proceso se creó una actividad que se realizó el año pasado, que se llamó Diálogos Virtuales del Futuro, donde en esta oportunidad pudimos tener la presencia de 600 jóvenes, donde
se pudieron determinar cuáles eran las temáticas prioritarias bajo esa perspectiva. Se creó un documento de prioridades, etc. Y uno de los elementos que más se rescataba y lo que más me llamó la atención era que existían pocos espacios donde los jóvenes podrían conversar entre ellos. Entonces, bajo esa lógica, el desarrollo sostenible no es solamente el cumplimiento de metas o objetivos, sino que cómo se fortalece esa relación, esa sociedad, y no entender la juventud como un actor privilegiado, sino que como un actor que está dentro de un sistema que tanto es tan importante como una persona mayor o diferentes organismos. Entonces, bajo esa perspectiva es súper importante. El otro elemento que también considero importante pensando en esta construcción de desarrollo sostenible y pensando América Latina y el Caribe es cómo la Agenda 2030 logra permear para que a través de esos indicadores no se profundice las desigualdades entre los países, pensando en que generalmente la medición de indicadores es muy homogénea, lo que genera que los avances de los países en relación a el PIB muchas veces es muy diferenciador y se hace muy difícil esa medición de cuánto realmente puede avanzar los países. Entonces, bajo esa perspectiva como propuesta es cómo se podría pensar después de la Agenda de 2030 los avances de cada uno de los países de forma separada para no generar esta brecha y que se genere un retroceso pensando en el desarrollo sostenible. Y bajo esa perspectiva también yo creo que es importante considerar cómo se identifican los problemas sociales bajo la perspectiva de que muchas veces pasa que al complejizar ya los problemas sociales se empieza también una idea de mayor gasto público bajo esa perspectiva. Entonces, ¿cómo convertimos a las juventudes como un espacio o una infraestructura de anticipación democrática, para la detección de esos problemas sociales en los territorios, en las comunas, en las regiones, que permiten construir esta agenda de futuro, pero desde una perspectiva de presente, y que eso pueda facilitar aún más este proceso. Y finalmente, para culminar, para dar el último tema, es cómo nosotros, cada uno de los que está acá en este momento, vino al evento porque cada uno tiene una causa diferente. Y bajo esa perspectiva, cómo nosotros mismos, a través de la confianza en las relaciones, entendemos que más allá de nuestros intereses personales, cómo se construye esa agenda común y cómo se crea esa sociedad de futuro. Entonces, bajo esa perspectiva, cada uno se tiene que replantear cuál es el desarrollo sostenible y qué es realmente lo que se puede sostener. Entonces, por eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los 4 panelistas. Lo que hemos escuchado confirma que la gobernanza del desarrollo sostenible requiere algo más que buenas intenciones, ¿cierto? Me quedo con las palabras de que necesitamos una alianza y que necesitamos red. Requiere mecanismos concretos de articulación, voluntad política sostenida, participación efectiva y capacidad de aprendizaje institucional. Les damos un aplauso a los panelistas. Vamos a apurarnos un poquito porque nos estamos dilatando un poquito con el tiempo. Para continuar, invito aquí a Valesca, que va a hacer entrega del informe sobre el desarrollo sostenible a la señora María José Torres. Estimadas y estimados, es un honor entregar el presente informe que recoge las reflexiones, experiencias y propuestas de diversos actores comprometidos con el desarrollo sostenible. Este documento representa un esfuerzo colectivo para contribuir a la construcción de una agenda más inclusiva, territorial y basada en evidencia, especialmente en un momento clave al encontrarnos próximos al cumplimiento de la Agenda 2030. Uno de los principales hallazgos de este trabajo es la necesidad urgente de avanzar hacia una gobernanza integrada, territorial y multiactor, que permita superar la fragmentación actual, fortalecer la coordinación entre sectores y vincular de manera efectiva la agenda global con las realidades locales. Esto implica, a su vez, promover una participación más activa de la sociedad civil, consolidar espacios de colaboración entre el sector público, la academia y otros sectores claves. A medida que nos acercamos a este horizonte, resulta fundamental fortalecer el diálogo,
la colaboración y la acción conjunta. Este informe no solo busca relevar prioridades y aprendizajes, sino también orientar a decisiones y acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos que este documento sea una herramienta útil para impulsar acciones concretas y contribuir a un desarrollo más justo, resiliente y sostenible, tanto en el presente como en la etapa que se proyecta más allá del 2030. Muchas gracias. Bueno, lo recibimos encantados y lo vamos a... Bueno, vamos a continuar con nuestra última parte, donde desde el diálogo sobre la gobernanza, ahora vamos a pasar a la experiencia concreta. En este bloque vamos a conocer dos iniciativas que desde contextos y escalas distintas muestran cómo los principios del desarrollo sostenible se traducen en prácticas reales con enfoque territorial, colaboración entre actores y resultados transferibles. En primer lugar, vamos a invitar a la señora Ana María Portales, representante de la Mesa de Trabajo para la elaboración de Estrategias Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, coordinada por la AGCID. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Lo primero, aclarar, yo no soy representante de la Mesa de Trabajo de la Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo. Yo trabajo en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, institución del Estado de Chile, que está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores, y les contaré por qué estoy acá, no en representación de la mesa, sino que como el organismo articulador y facilitador de esta experiencia que se desarrolló durante 2 años y que va a continuar. Soy la encargada de la Unidad de Estudio, Control y Gestión de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la entidad del Estado que se preocupa de la cooperación para el desarrollo. Así que eso, clarificarlo, parece que yo no envié mis datos, pero efectivamente, cuando decían que aquí faltaba el Estado, estuvo el colega del Ministerio de Relaciones Exteriores y está la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Así que somos 2, Iván. ¿Cuál es la experiencia que yo vengo a relatar? Es una experiencia que después de escuchar atentamente Naciones Unidas, a Margarita Ducci, al representante de la juventud, que me pareció fantástico, a Patricio, a quien conozco mucho porque es parte del Consejo de la Sociedad Civil de la agencia, contar por qué la Agencia de Cooperación se planteó una iniciativa de generar un espacio de trabajo del sector público y el sector de la sociedad civil en el amplio sentido del término, no solo ONG, para consensuar y elaborar una estrategia nacional de educación para el desarrollo sostenible. ¿Por qué la agencia hizo esto? Primero, porque nosotros, como agencia de cooperación, nuestra cooperación para el desarrollo está vinculada a la Agenda 2030 y a los 17 ODS. Fundamentalmente, nuestra vinculación mayor, y lo decía mi directora en una sesión anterior aquí del foro, es el objetivo 17. ¿Cómo financiamos compromisos de esta Agenda 2030? Bueno, una es eso porque hay un objetivo que es el ODS 4 y la meta 4.7 que habla de educación para el desarrollo sostenible. De ahí viene la primera motivación, pero hay una segunda que tiene que ver con el marco internacional también. Aquí, ¿cómo hacemos de que los acuerdos multilaterales se trasladen a acuerdos nacionales? Que era una de las cosas que se decía ahora hace un rato. Bueno, el segundo elemento que nos empujó y nos impulsó a hacer esto fue que Chile,
en el marco de la Conferencia Iberoamericana, se ha adherido a 30 programas de cooperación y uno de estos programas de cooperación es la Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible, cuya contraparte en Chile es la Agencia de Cooperación y la unidad que yo, digamos, dirijo. Entonces, fueron dos motores para decir qué podemos hacer en el marco de la Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible. Ahora, esto no lo hicimos solo, lo hicimos con otras instituciones del Estado y con otras instituciones de la sociedad civil. Nuestro primer aliado estratégico fue el Ministerio de Educación. ¿Qué hacemos en el marco de este programa? Bueno, construyamos una agenda nacional, construyamos una estrategia y después veamos cómo seguimos caminando. Fueron 2 años de trabajo. Primero, convocar a ciertas entidades del sector público, no podían no estar presentes el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de la Juventud, etc. Digamos que esos fueron pilares, y por supuesto el Ministerio de Educación, fueron pilares esenciales. ¿Cómo hacemos, y este es un trabajo delicado, complejo, cómo hacemos para convocar a instancias de la sociedad civil vinculadas a la temática de educación para el desarrollo sostenible? No es fácil. No es fácil, tenemos una sociedad civil que no tiene un único vocero, tiene distintos voceros. Y dijimos, bueno, hicimos un estudio preliminar sobre qué organizaciones de la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil no solo las ONG, sino que también fundaciones, también la academia, en el amplio espectro, qué instituciones están vinculadas a la temática y tienen incidencia en políticas públicas. Ese fue el criterio general. Se hizo un estudio, se conversó con las que nos parecieron más pertinentes, tuvimos largas reuniones para ver si estaban interesados en el tema y al final, en el año 2024, noviembre, se constituye la mesa de trabajo. Iniciamos con 10 sesiones o 11 con una metodología clara. ¿Qué significó esto? Esto significó un trabajo interinstitucional y multiactor, que creo que eso es el aterrizaje frente a un tema puntual de la Agenda 2030, pero que nos parecía relevante. Voy a avanzar rápido porque sé que estamos en la hora. Podría contarles muy latamente cómo fueron los debates, llegamos a mínimos comunes denominadores, a una definición, a las dimensiones que iba a abordar esta estrategia, a generar una pequeña gobernanza, y terminamos en noviembre, diciembre del año pasado, y en enero esta estrategia fue presentada en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de ese entonces y por la subsecretaria de Educación. Entonces, el Estado se comprometió, facilitó, porque además esto es un trabajo que hicieron las instituciones públicas representadas en la mesa y los organismos de la sociedad civil. Como no veo, Carlos, un minuto, si estoy por terminar. Entonces, ves que a los del final siempre nos dejan poquito tiempo, pero no importa, no importa. Ahora, yo creo que es una iniciativa muy interesante, no exenta de problemas, de tensiones, pero creo que fue una experiencia y va a seguirlo siendo porque se constituye una gobernanza. Ahora tenemos un desafío que es ver cómo definimos un plan de acción. Aquí son no muchas instituciones, hemos generado un segundo anillo en su momento para conversar sobre la estrategia, generaremos segundos anillos para conversar sobre el plan de acción. Recursos no hay por parte de la agencia chilena porque nosotros, por mandato, nuestros recursos van destinados a hacer cooperación con sur-sur y triangular con países de América Latina y el Caribe y otras regiones. Pero tenemos toda la voluntad de facilitar, de ser facilitadores, de generar instancias. El programa iberoamericano en el cual nosotros nos embarcamos también genera algunos apoyos específicos a tareas concretas y eso ha facilitado el funcionamiento y facilitó el funcionamiento de esta mesa de trabajo. Para quienes quieran conocer el producto que fue el documento de estrategia, en la página web
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, nombre un poco extraño, pero ahí tenemos www.accid.gov.cl, ahí pueden encontrar la estrategia, el documento de la estrategia y todo lo que ahí se consensuó. O sea, yo creo que es interesante que se conozca porque es una iniciativa no común, menos viniendo de una agencia de cooperación, pero creemos que además proveímos de cooperación a la mesa de trabajo porque trajimos experiencias en el marco iberoamericano que ya habían desarrollado Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo, como es el caso de Portugal, que va en la 3ª edición. O sea, la cooperación también ha aportado a este desafío nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Portales. Disculpe por acortar el tiempo. Invitamos ahora a la señora Valeria Pacarati, representante del proyecto JAPA o Te Vi Ahora, desde Rapa Nui, que nos va a contar su experiencia. ¿Verdad? Y ahora en Corúa Tatoa les traigo un saludo desde Rapa Nui. Hoy día es un día triste para mí, pero orgullosa de estar aquí. 3 mujeres muy importantes de mi hilo familiar ya no están en este plano. Isabel Pacarati, la que ustedes vieron en el video, Tesoro Vivo, se marchó del plano, pero dejó mucha incidencia. Otra prima, y el lunes recién pasado, mi madre, una luchadora de derechos humanos, también dejó de existir. Isabel Pacarati luchó por los derechos indígenas y mi madre por los derechos humanos en general. Primero que nada, contarles que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se califican desde esa mirada de forma occidental. Para los pueblos indígenas es parte de la cosmovisión natural de nuestra vida, la preservación, el cosmos en su totalidad. Cuando las separaron, me pareció increíble. Yo soy Premio Nacional de Sostenibilidad de la Sociedad Civil y se reflejó 14 ODS de las 17 en mi forma de trabajo. Me pareció súper extraño leer 14 cuando era parte de mi vida natural. Reflexión, los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar. La matemática es perfecta. Chile tiene 216 años, mi pueblo tiene 3000. Si hacemos el ejercicio, pero seguimos metiendo 3000 en 216, nos va a seguir dando el 0 al cociente. Pero si lo hacemos al revés, tenemos al menos 15 formas. Tenemos mucho que contar, tenemos mucho que hacer y podríamos avanzar, principalmente en la educación. La educación debe ser primeramente en derechos humanos, en humanidad, para que podamos entender que cuando tenemos derechos tenemos deberes. Y eso tiene que ver mucho con la humanidad. Japao o Te Vi Ahora habla de la proyección y de algo que no se toca hoy día. Prevención de VIH y TS, que es una pandemia que está oculta y que tiene que ver con la vida. En algún minuto, yo vivo a 3.700 kilómetros, geopolíticamente Rapa Nui es muy importante, pero tenemos poco acceso a diferentes cosas. Muchos indígenas en Chile murieron sin saber que padecían VIH. Hoy día no todo el mundo sabe que ya nadie se muere de VIH, pero sí se mueren de SIDA. Y si no sabemos lo que es, no vamos a saber tener prevención y tratamiento a aquello, ¿verdad? Nosotros hicimos un proyecto como sociedad civil justamente relacionándonos. Ustedes vieron a Isabel Pacarati que hablaba del Kaikai, el juego de hilos. Eso demuestra que somos una red de trabajo y debemos trabajar todos, derechos y deberes, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que no tenemos estadísticas nacionales, tenemos cifras negras que no estamos tratando, que no estamos viendo, pero como sociedad civil debemos de salvaguardar la vida. Por lo tanto, buscamos alianzas importantes con ONU-SIDA, firmamos el convenio de país con la gente, un programa del 2014 con ONU-SIDA
para que nuestra municipalidad de la sociedad civil, como gobierno pequeño, trabajara con la sociedad civil. De ello tiene que ver el organigrama que tuvimos con PNUD, con ONU-SIDA, para formar 20 personas que sean de la sociedad civil, porque hoy día el que tiene miedo de por ser portador de VIH no va ni al hospital ni a los consultorios, porque como no hay educación, tampoco hay un trato digno para aquellos, ¿verdad? En el colegio no se habla de aquello y eso no tiene color, no tiene política y podríamos prevenirlo hoy día. Nadie se muere de VIH, pero nadie sabe que no es lo mismo VIH que SIDA. Por lo tanto, nosotros formamos 20 personas para que sean consejeros, para que hablemos, pero todavía no logramos tener esa cohesión con el Ministerio de Salud para que podamos hablar abiertamente y con la educación en general, porque cuando hablamos de educación sexual hay una idea hoy día que vamos a enseñar algo físico, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer tropiezo. El VIH no se muere, el SIDA sí, y el no saber también mata. Entonces, sumamente importante, en un lugar tan lejano como eso, lo logramos como sociedad civil. Nos cohesionamos con diferentes organismos, me puse nerviosa en algún minuto, y lo podemos hacer. Hoy día lo podemos exportar, porque es un programa donde estamos hablando, además, formamos la mesa de educación cívica en Rapa Nui, porque si no enseñamos la civilidad a nuestra gente, no vamos a entender nuestros derechos para poder exigirlos. El Estado tiene obligaciones y nosotros debemos ser cubiertos por ello. Creo que si humanizamos y nos vemos, nosotros somos concretos, tenemos 20 letras en nuestro abecedario, decimos trabajamos y trabajamos. Los invito a que trabajemos en la prevención, que hablemos de estos temas. Hoy día debemos educar a nuestros hijos, debemos educar a la población. Japao Otevi ahora indica que sí podemos desde la sociedad civil, que sí podemos trabajar en conjunto. No hay plata en ninguna parte, lo sabemos, pero nos podemos ir cohesionando. Hoy día las redes sociales son muy importantes. Cuando se preguntó del trabajo de las ODS, nosotros somos espejo. Rapa Nui es un lugar espejo de las ODS porque los trabajamos constantemente y no se tenía información en Chile de lo que se hacía en Rapa Nui. No existía información. Primeramente debemos de educarnos, debemos la educación extenderla desde niños, desde relacionarnos el todos, y debemos escuchar a los pueblos indígenas que tenemos mucho que decir. El cambio climático no es de ahora. Mi gente venía de otra isla más allá porque ya había un cambio climático hace 3.000 años. Por lo tanto, no estamos hablando de algo nuevo y algo podemos comentar y podemos enseñar para que podamos juntos salir adelante. Si ustedes se fijan, cuando explota un volcán, nunca mueren indígenas. ¿Se fijan? Porque nosotros sí sabemos que no podemos vivir a los pies del volcán, que no debemos vivir cerca del agua. Nosotros no nos envenenamos ni envenenamos. Los indígenas somos el 5% de la población del planeta, pero tenemos el 85% de la biodiversidad en nuestras manos, porque tenemos conocimiento y los queremos comentar y los queremos compartir y los podemos socializar y trabajar. Japao Otevi ahora es vida, pero la vida no es solamente para mí, aunque vivo a 3.000 kilómetros. Podemos trabajarlo todos juntos y si les pregunto o les ofrezco a ustedes que hagamos alianzas, los que estamos aquí, para que podamos ver cómo hacemos educación en prevención de VIH y podamos sacar las estadísticas, porque hoy día muere mucha gente en este país y no sabemos, y además mueren de forma silenciosa porque les da vergüenza. Eso era lo que quería expresar y muchas gracias, y juntos podemos en sociedad. Así que me puse un poquito nerviosa, venía de una semana un poco, pero les agradezco a todos y decirles que desde tan lejos, con tan poco podemos hacer mucho y tenemos mucha experiencia, al menos mi pueblo con 3.000 años. Maururo. Agradecemos a nuestras dos expositoras por sus presentaciones, y esto nos recuerda que el desarrollo sostenible adquiere sentido
cuando se encarna en proyectos concretos como los de ustedes, con actores reales y en territorios específicos. Y les reitero el aplauso a nuestras dos expositoras, por favor. Bueno, en función del tiempo que se nos ha pasado volando, nos acercamos al cierre de este Side Event y quisiera intentar una breve síntesis. En primer lugar, la conversación de hoy confirma que los acuerdos multilaterales adquieren relevancia real cuando logran expresarse en capacidades de acción local. En segundo lugar, este encuentro ha puesto en valor la continuidad de procesos que ya están en curso en Chile y en la región. En tercer lugar, el ciclo 2026-2027 se presenta como una oportunidad para fortalecer alianzas, integrar evidencia, ampliar la participación y territorializar con mayor profundidad los compromisos asumidos. El ejercicio participativo que acabamos de realizar ofrece pistas concretas para orientar este esfuerzo. En nombre de las instituciones organizadoras, agradecemos muy sinceramente la presencia y los aportes de las autoridades, panelistas, expositores y participantes. Agradecemos especialmente a CEPAL por acogernos en este espacio, al Sistema de Naciones Unidas, a las instituciones del Estado de Chile, a la sociedad civil, al sector privado y a la academia, a las juventudes y al gobierno por haber sido presente. Les invitamos a continuar el intercambio en el espacio de conversación y articulación previsto al término de esta actividad, donde se va a disponer de un café para que podamos favorecer el diálogo entre quienes hoy nos han acompañado. Muchas gracias por su presencia y por contribuir a fortalecer la gobernanza del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, y nos vemos en otra oportunidad. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tenemos el agrado de presentar la publicación Keynote Lectures on Social Inequality, conferencias magistrales sobre desigualdad social, que reafirma nuestro compromiso con el análisis riguroso y la acción frente a uno de los principales desafíos estructurales de la región, la desigualdad. Este documento recoge charlas magistrales de personas que son referentes